En las verdes colinas de Belén comenzaba la historia de un muchacho que cambiaría para siempre el destino de Israel. Era un joven como tantos otros de su región, con sus ovejas, su onda y su arpa. Pero Dios vio en él algo especial, algo que los ojos humanos no podían ver. Esta es la historia de David, el pastor que se convirtió en rey, un hombre sencillo que Dios eligió para grandes hazañas. Su camino nos enseña que Dios no mira la apariencia, la edad o la posición social. Él mira el corazón, y en el corazón de este joven pastor, Dios encontró a alguien conforme a su propio corazón. Vamos juntos a conocer los primeros capítulos de esta increíble historia que comienza en los campos de Belén y termina en el trono de Israel. David creció en las tierras de Belén, en una familia grande y trabajadora. Su padre, Isaí, era un hombre respetado en la región y tenía 8 hijos. Como podemos ver en 1 Samuel 16:11, y Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. David era el más pequeño, el menor entre sus hermanos, y por eso recibió la tarea de cuidar las ovejas, mientras sus hermanos mayores trabajaban en otras actividades de la familia. Día tras día, David llevaba las ovejas a los campos alrededor de Belén, buscando pastos verdes y aguas tranquilas para su rebaño. La vida como pastor era sencilla, pero llena de desafíos. Mientras sus hermanos estaban en casa o en la ciudad, David pasaba largos días y noches solo, cuidando a sus ovejas, protegiéndolas de peligros y buscando los mejores pastos. Aprendió a observar el cielo, a predecir el tiempo y a encontrar agua incluso en los días más secos. Fue en los campos de Belén donde David desarrolló su valentía. No era solo un pastor que dormía bajo las estrellas, era un feroz defensor de su rebaño. Cuando las fieras salvajes atacaban a sus ovejas, David no huía. En cambio, las enfrentaba con sus propias manos, protegiendo su rebaño a toda costa. Más tarde, cuando habló con el rey Saúl sobre enfrentar al gigante Goliat, David explicó cómo su vida como pastor lo había preparado para el desafío. En 1 Samuel 17, 34-35 leemos lo que David dijo. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo atacaba y arrancaba la oveja de su boca. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la melena, lo golpeaba y lo mataba. Además de la fuerza y el valor, David desarrolló en los campos otra habilidad que marcaría toda su vida: la música. En las largas horas solo con las ovejas, aprendió a tocar el arpa. Sus dedos se deslizaban por las cuerdas mientras componía canciones que hablaban de Dios, de la naturaleza a su alrededor y de la vida. Fue en aquellas colinas, bajo el cielo estrellado, donde David comenzó a componer los salmos que más tarde confortarían a millones de personas a través de los siglos. Como él mismo escribió en el Salmo 23, 1, 2, que bien conocemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Mientras cuidaba de las ovejas, David fue desarrollando una profunda intimidad con Dios. Solo en los campos pasaba horas conversando con el Creador, cantando para Él, agradeciéndole por su protección. El corazón del joven pastor latía al mismo ritmo que el corazón de Dios. Mientras David cuidaba las ovejas, sin saberlo, grandes cambios estaban por venir. El primer rey de Israel, Saúl, había desagradado a Dios con su desobediencia. En 1 Samuel 15, 10, 11 encontramos lo que sucedió. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto atrás de seguirme y no ha cumplido mis palabras. Dios decidió elegir un nuevo rey para Israel, y envió al profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén, pues entre sus hijos estaba el futuro rey.
Como dice 1 Samuel 16:1, el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey». Samuel tuvo miedo, pues si Saúl lo descubriera, podría matarlo. Pero el Señor le dio a Samuel un plan. Debía ir a Belén con la excusa de ofrecer un sacrificio e invitar a Isaí y sus hijos. Cuando Samuel llegó, causó gran agitación en la ciudad, según 1 Samuel 16:4-5. Los ancianos de Belén vinieron temblando a su encuentro y preguntaron: «¿Es pacífica tu venida?». Samuel respondió: «Sí, vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio». Samuel invitó a Isaí y sus hijos al sacrificio, y cuando los vio, comenzó a inspeccionarlos uno por uno. Primero pasó Eliab, el mayor. Era alto y de buena apariencia, y Samuel pensó que seguramente era él. Pero en 1 Samuel 16:6-7 vemos lo que ocurrió. El Señor dijo a Samuel: «No mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón». Uno por uno, Isaí presentó 7 de sus hijos a Samuel, pero el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Samuel se quedó confundido y preguntó a Isaí, como leemos en 1 Samuel 16:11, «¿Son estos todos tus hijos?». E Isaí respondió: «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». Era David, el más joven, tan pequeño en importancia en la familia que ni siquiera fue llamado para el sacrificio. Samuel dijo a Isaí: «Manda a traerlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí». Isaí mandó a buscarlo, y cuando llegó, Samuel vio a un joven de apariencia saludable, hermoso y de ojos atractivos. En 1 Samuel 16:12 dice: «Y el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es». Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos. A partir de ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David. Como dice 1 Samuel 16:13, y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Fue un momento sagrado y sorprendente. El pastor de ovejas había sido elegido por Dios para ser el pastor de su pueblo. Nadie entendió completamente lo que ocurrió aquel día, ni siquiera David, pero su vida nunca volvería a ser la misma. La unción era el sello visible de la elección de Dios. David sería el próximo rey de Israel. Después de que Samuel ungió a David, algo extraño comenzó a suceder con el rey Saúl. 1 Samuel 16:14 nos relata: «El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba». Saúl sufría terribles ataques de melancolía y furia. Sus siervos, preocupados por su estado, sugirieron una solución. Según 1 Samuel 16:15-16, los siervos de Saúl le dijeron: «He aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Permita nuestro Señor a tus siervos que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él tocará, y tú estarás mejor». Saúl estuvo de acuerdo con la idea, y uno de los siervos habló de un joven talentoso. Como dice 1 Samuel 16:18, uno de los criados respondió: «He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es un hombre valiente, apto para la guerra, prudente en sus palabras, de buena presencia, y el Señor está con él». Así, sin saber que estaba llamando a quien Dios ya había elegido para ser el próximo rey, Saúl envió mensajeros a Isaí. En 1 Samuel 16:19 leemos: «Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Isaí preparó regalos para el rey, pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió con David.
Y así el joven pastor dejó los campos de Belén y entró en el palacio. Cuando David llegó al palacio, encontró un ambiente muy diferente de los campos abiertos donde cuidaba las ovejas. Pasillos de piedra, guardias armados, siervos apresurados y la presencia intimidante del rey. Pero David no se intimidó. Se acercó al rey con respeto y humildad. Saúl miró al joven pastor y le agradó de inmediato. Según 1 Samuel 16:21. Y Saúl amó mucho a David y le hizo su paje de armas. Cuando el espíritu perturbador venía sobre Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. Las melodías que había compuesto en los campos ahora traían paz al palacio. Como dice 1 Samuel 16:23, y cuando el espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David no solo tocaba para el rey, sino que también se convirtió en su paje de armas, llevando sus armas y aprendiendo sobre guerra y estrategia. Era un gran salto para el joven pastor. Ahora vivía en el palacio, convivía con los poderosos y servía al rey. Durante ese tiempo David conoció a los hijos de Saúl, Jonatán, Mical y otros. Hizo amistades en el palacio y aprendió las costumbres de la corte. Era una preparación para el futuro que Dios había planeado para él, aunque nadie más que Samuel lo supiera. Siempre que no estaba al servicio del rey, David volvía a cuidar las ovejas de su padre. Vivía entre dos mundos, el palacio con su grandeza y política y los campos de Belén con su sencillez y paz. Esa doble vivencia moldeaba el carácter de quien un día gobernaría Israel. Mientras David servía en el palacio y aún cuidaba las ovejas de su padre, una grave amenaza se cernía sobre Israel. Los filisteos, antiguos enemigos, reunieron sus tropas para la guerra. 1 Samuel 17:1 nos cuenta: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. Saúl y los israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para enfrentar a los filisteos. Las dos fuerzas estaban frente a frente, separadas por un valle. Entonces, algo inesperado sucedió. Un gigante salió de las filas filisteas. Era Goliat de Gat, que medía casi 3 metros de altura. Su tamaño ya era aterrador, pero también estaba cubierto de armadura. En 1 Samuel 17:4-7 encontramos la descripción. Goliat llevaba un casco de bronce en la cabeza, una coraza de escamas que pesaba casi 60 kilos, grebas de bronce y una jabalina de bronce colgada a la espalda. Llevaba una lanza cuya punta de hierro pesaba 7 kilos y un escudero iba delante de él. Goliat avanzó y desafió a los ejércitos de Israel. Como está escrito en 1 Samuel 17:8-10, Goliat se paró y gritó a los escuadrones de Israel: ¿para qué habéis salido a poneros en orden? ¿De batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera luchar conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío a las tropas de Israel, dadme un hombre que luche conmigo. El gigante gritaba este desafío todas las mañanas y todas las tardes, durante 40 días. Y todas las veces, Saúl y todo el ejército de Israel se aterrorizaban. Durante ese tiempo, los 3 hermanos mayores de David estaban en el ejército de Saúl. Isaí, preocupado por sus hijos, llamó a David. Según 1 Samuel 17:18, Isaí dijo a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10
Quesos los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están bien, y trae de ellos una prenda. David se levantó temprano, dejó las ovejas con otro pastor y fue al campamento. Cuando llegó, el ejército salía en orden de batalla, dando gritos de guerra. David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje, corrió al lugar de la batalla y encontró a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el filisteo, salió de las filas y repitió su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron de él aterrorizados. David oyó que los hombres comentaban algo sobre una recompensa. Según 1 Samuel 17:25, los israelitas decían: ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él sale para desafiar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. David preguntó, como vemos en 1 Samuel 17:26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Eliab, hermano mayor de David, lo oyó hablar con los soldados y se enfureció. En 1 Samuel 17:28 leemos: Eliab le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero David no se dio por vencido y siguió preguntando sobre el gigante. Sus palabras llegaron a oídos de Saúl, quien lo mandó llamar. Cuando llegó ante el rey, David dijo, según 1 Samuel 17:32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl respondió, como vemos en 1 Samuel 17:33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le contó a Saúl cómo había matado leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre, y dijo en 1 Samuel 17:37, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Finalmente, Saúl accedió. Como dice 1 Samuel 17:37, y dijo Saúl a David, ve, y el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura, un casco de bronce, una coraza y una espada. Pero David no estaba acostumbrado a estas cosas. Según 1 Samuel 17:38-39, David dijo a Saúl, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, y se lo quitó. Tomó su cayado de pastor, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor, y con su honda en la mano, se acercó al filisteo. Goliat venía acercándose a David con su escudero delante. Cuando vio que David era joven, rubio y de hermosa apariencia, lo menospreció. En 1 Samuel 17:41-44 leemos, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Dijo también el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David respondió al filisteo con valentía, como dice 1 Samuel 17:45-47. David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Cuando Goliat se levantó y venía para encontrarse con David, ocurrió algo increíble.
Según 1 Samuel 17, 48-49, David se dio prisa y corrió hacia el frente de batalla contra el filisteo. David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con una simple honda y una piedra. 1 Samuel 17, 50-51 nos dice: David venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, sacándola de su vaina, lo mató y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, huyeron. Como dice 1 Samuel 17, 51-52, los hombres de Israel y de Judá se levantaron y gritaron, y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, preguntó por su identidad. En 1 Samuel 17, 55-56 leemos: Saúl dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó a Saúl, según 1 Samuel 17, 57-58. Y le dijo Saúl: ¿De quién eres hijo, joven? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Así, el joven pastor que había sido ungido en secreto ahora era conocido en todo Israel. El improbable elegido de Dios había derrotado al más temido guerrero enemigo, no con fuerza o armadura, sino con fe y valor. Su viaje del pastoreo al palacio apenas estaba comenzando. Después de la victoria sobre Goliat, David se convirtió rápidamente en un héroe para todo Israel. Su fama creció aún más cuando regresaba con Saúl después de derrotar a los filisteos. En 1 Samuel 18, 6, 7 vemos cómo fue recibido. Aconteció que cuando volvían ellos, al regresar David de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y las mujeres cantaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Este canto de las mujeres encendió una chispa de celos en el corazón de Saúl. En 1 Samuel 18, 8, 9 podemos ver su reacción. Saúl se enojó mucho y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl miró con recelo a David. Los celos de Saúl pronto se convirtieron en un odio peligroso. Al día siguiente, como nos cuenta 1 Samuel 18, 10, 11, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y se comportaba como un loco en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Clavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl comenzó a temer a David porque veía que el Señor estaba con él. Como estrategia para deshacerse de él, Saúl decidió alejarlo del palacio, dándole un cargo militar. Según 1 Samuel 18:13, le apartó pues Saúl de su presencia y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Saúl esperaba que David muriera en batalla contra los filisteos, pero su plan falló. Como dice 1 Samuel 18, 14, 16, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Viendo
Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Con cada nueva victoria militar, David ganaba más popularidad entre el pueblo, mientras los celos de Saúl crecían. El rey comenzaba a ver en David no solo a un rival, sino al hombre que podría quitarle el trono. Lo que Saúl no sabía era que sus temores tenían fundamento, pues David ya había sido ungido en secreto como el próximo rey. Mientras Saúl odiaba cada vez más a David, su hijo Jonatán desarrolló un vínculo especial con él. En 1 Samuel 18:1 leemos: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esta amistad fue tan profunda que Jonatán hizo un pacto con David, como dice 1 Samuel 18:3-4. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón. Este gesto no era un simple intercambio de regalos. Cuando Jonatán le dio su manto, su espada y su cinturón a David, estaba reconociéndolo simbólicamente como el futuro rey, renunciando a sus propios derechos al trono. Mientras tanto, Saúl seguía buscando formas de eliminar a David. Ideó un plan usando a su hija Mical como cebo. En 1 Samuel 18, 20, 21 vemos: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl estableció una dote peligrosa, como nos cuenta 1 Samuel 18:25. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea dote, sino 100 prepucios de filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. David aceptó el desafío y, para sorpresa de Saúl, tuvo éxito. Según 1 Samuel 18:27, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregaron todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero el odio de Saúl no disminuyó, al contrario, aumentó. Finalmente, llegó a un punto en que ordenó directamente a Jonatán y a sus siervos que mataran a David. Jonatán, fiel a su amistad, advirtió a David. Como dice 1 Samuel 19:2, y Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y Jonatán habló a David, diciendo: mi padre Saúl procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar secreto y escóndete. La situación se volvió tan peligrosa que David tuvo que huir de su propia casa. Mical, su esposa, lo ayudó a escapar. En 1 Samuel 19:11-13 leemos: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana siguiente. Mical, mujer de David, le avisó diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Entonces Mical descolgó a David por una ventana, y él se fue y huyó, y se salvó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando los mensajeros de Saúl entraron a buscar a David, encontraron solo el muñeco que Mical había colocado en la cama. Gracias a su esposa, David logró escapar. Comenzando así su vida como fugitivo, David huyó de su casa y fue a buscar a Samuel en Ramá. Pero Saúl lo persiguió incluso allí. La huida constante le obligó a despedirse definitivamente de Jonatán. Se encontraron secretamente en un campo, donde renovaron su pacto. En 1 Samuel 20, 41, 42, vemos:
Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: «Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo: El Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre». Era una despedida desgarradora. Estos 2 amigos sabían que probablemente no volverían a verse en circunstancias normales. Jonatán regresaría al palacio junto a su padre, mientras David comenzaría su vida como fugitivo. Desesperado y hambriento, David llegó a Nob, donde estaba el tabernáculo, y buscó ayuda del sacerdote Ahimelech. En 1 Samuel 21, 1-3 leemos: «Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Por qué vienes tú solo y nadie contigo?» Y respondió David al sacerdote Ahimelech: «El rey me encomendó un asunto, y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas». David mintió al sacerdote diciendo que estaba en una misión secreta del rey. Ahimelech le dio el pan sagrado, pues no había otro. Como dice 1 Samuel 21:6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor. También le dio la espada de Goliat que estaba guardada allí. En 1 Samuel 21:8-9 leemos: «Y David dijo a Ahimelech: No tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante». Y el sacerdote respondió: «La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa». Y dijo David: «Ninguna como ella, dámela». Sabiendo que no podía quedarse en Israel, David huyó a Gat, una ciudad filistea. Era una decisión arriesgada, pues los filisteos podrían reconocerlo como el guerrero que había matado a Goliat y a muchos de sus compatriotas. Y así fue, según 1 Samuel 21:11. Y los siervos de Aquis le dijeron: «¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Viéndose en peligro, David tuvo que fingir locura para salvar su vida. En 1 Samuel 21:13 vemos: «Entonces David cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco en manos de ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba». Su actuación fue convincente, y el rey Aquis lo dejó ir. Como dice 1 Samuel 21:14-15. «Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre está loco. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?» Escapando de Gat, David encontró refugio en la cueva de Adulam. Allí comenzó a reunir seguidores. En 1 Samuel 22:1-2 leemos: «David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres no eran soldados profesionales, sino personas desesperadas, oprimidas por deudas o perseguidas. Bajo el liderazgo de David, se convirtieron en un grupo de guerreros leales y valientes. Preocupado por la seguridad de sus padres, David los llevó a un lugar seguro.
En 1 Samuel 22, 3, 4 vemos: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Así comenzó el período más difícil en la vida de David. De ser un héroe nacional y yerno del rey, ahora era un fugitivo, viviendo en cuevas y desiertos, perseguido constantemente. Pero incluso en estas circunstancias, David no perdió su fe en Dios ni su integridad. Saúl no cesaba en su obsesión por encontrar y matar a David. Con un ejército de 3,000 hombres escogidos, lo perseguía por todo el desierto. En una ocasión, mientras Saúl descansaba en una cueva, David tuvo la oportunidad perfecta para acabar con su perseguidor. En 1 Samuel 24, 3, 4 leemos: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Los hombres de David le animaron a matar a Saúl, viendo en esto una señal divina. Pero David tenía otro entendimiento. Se acercó sigilosamente y cortó la orilla del manto de Saúl, pero incluso este pequeño acto le causó remordimiento. Como dice Plínio, Samuel 24, 5, 7. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Así contuvo David a sus hombres con estas palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó y le mostró el pedazo de manto que había cortado, probando que podría haberlo matado, pero eligió no hacerlo. En 1 Samuel 24, 16, 17 vemos la reacción de Saúl. Cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, dijo Saúl: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Saúl reconoció la nobleza de David y hasta profetizó que él sería rey. Ahora pues yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano. 1 Samuel 24, 20. Incluso le pidió que jurara no exterminar su descendencia cuando llegara al poder, a lo que David accedió. Pero esta reconciliación fue temporal. Poco después, Saúl volvió a perseguir a David. Una segunda oportunidad para matar a Saúl se presentó cuando David se infiltró en el campamento real durante la noche. Como leemos en 1 Samuel 26, 7, 8. David y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Nuevamente David se negó a matar a Saúl, diciendo en 1 Samuel 26, 9, 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Y añadió David: vive el Señor, que si el Señor no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, el Señor me guarde de extender mi mano contra el ungido del Señor. En lugar de matar a Saúl, David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban junto a su cabecera como prueba de que había estado allí y podría haberlo matado.
Cuando se lo mostró a Saúl desde lejos, el rey nuevamente reconoció su error y bendijo a David. Como dice en 1 Samuel 26:21, Saúl dijo: «He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos». A pesar de estas reconciliaciones, David sabía que no podía confiar en las promesas de Saúl. Decidió permanecer lejos, fuera de su alcance. Durante este tiempo de huida y persecución, llegó una triste noticia a David. El profeta Samuel había muerto. En 1 Samuel 25:1 leemos: «Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá». La muerte del profeta que lo había ungido representaba el fin de una era. David perdía no solo al hombre que había reconocido su llamado divino, sino también a un guía espiritual en tiempos difíciles. Mientras David y sus hombres protegían propiedades en el desierto de Parán, tuvieron contacto con las posesiones de un hombre rico llamado Nabal. En 1 Samuel 25:2-3 se nos presenta: «Y había un hombre en Maón que tenía sus posesiones en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Aquel hombre se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb». Durante el tiempo de la esquila, David envió mensajeros para pedir provisiones a Nabal, recordándole cómo sus hombres habían protegido a sus pastores. Pero Nabal respondió con desprecio. Según 1 Samuel 25:10-11, Nabal respondió a los criados de David y dijo: «¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?» Enfurecido por esta respuesta, David decidió vengarse. Ordenó a sus hombres que tomaran sus espadas y se preparó para matar a Nabal y a todos los varones de su casa. En 1 Samuel 25:13 leemos: «Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero Abigail, la esposa de Nabal, era tan sabia como su marido era necio. Al enterarse de lo ocurrido por un criado, actuó rápidamente». En 1 Samuel 25:18-19 vemos: «Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y he aquí yo os seguiré luego». Y nada declaró a su marido Nabal. Abigail se apresuró para interceptar a David antes de que llegara a su casa. Cuando lo encontró, descendió de su asno y se postró ante él. Su discurso fue una obra maestra de sabiduría y humildad. En 1 Samuel 25:24-25 leemos: «Y postrándose a sus pies le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste». Continuó recordándole a David que el Señor le había impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Le advirtió que si tomaba venganza, esto le pesaría cuando finalmente fuera rey. En 1 Samuel 25:32-33 vemos la respuesta de David. «Y dijo David a Abigail: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú,
que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David aceptó el regalo que Abigail le trajo y la despidió en paz. Cuando ella regresó a casa, encontró a Nabal, celebrando un banquete y completamente borracho. Decidió esperar hasta la mañana para contarle lo sucedido. En 1 Samuel 25, 37, 38 leemos: Por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, vio en ello la justicia divina. Envió mensajeros a Abigail para pedirla en matrimonio. Como dice 1 Samuel 25, 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Abigail aceptó la propuesta y se convirtió en esposa de David. En 1 Samuel 25, 42 leemos: Y Abigail se levantó apresuradamente y montó sobre un asno, y 5 doncellas fueron siguiéndola. Y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Este matrimonio trajo a David no solo una esposa hermosa e inteligente, sino también una consejera sabia que supo evitar que cometiera un grave error. La intervención de Abigail mostró a David que un líder verdadero debe saber controlar su ira y no actuar por venganza. Después de años de persecución y huidas, el conflicto entre David y Saúl llegó a su fin trágico, pero no por mano de David. Los filisteos se reunieron para la guerra contra Israel y Saúl tuvo que enfrentarlos. En 1 Samuel 28, 4, 5 leemos: Se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. La batalla tuvo lugar en el monte Gilboa y fue desastrosa para Israel. En 1 Samuel 31, 1-3, vemos lo que ocurrió. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Saúl, herido y acorralado, tomó una decisión desesperada. Como dice 1 Samuel 31:4, entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así murió el primer rey de Israel, junto con 3 de sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David. El escudero de Saúl, al ver que su señor había muerto, también se suicidó. Los filisteos encontraron los cuerpos al día siguiente, cortaron la cabeza de Saúl y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. David estaba en Siclag cuando recibió la noticia de la muerte de Saúl. Un joven amalecita llegó con las ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza, señales de duelo. Le contó a David lo sucedido, pero añadió una mentira fatal. En 2 Samuel 1, 8, 10 leemos su relato. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy una amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, y toda mi vida está aún en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor.
El joven esperaba una recompensa por traer la corona y el brazalete de Saúl, pensando que David se alegraría por la muerte de su perseguidor. Pero la reacción de David fue muy diferente. En 2 Samuel 1, 11, 12 vemos: entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David ordenó la ejecución del amalecita por haber confesado que mató al ungido del Señor, aunque sabemos por el relato anterior que esto era una mentira y que Saúl realmente se había suicidado. Luego, David compuso un hermoso cántico fúnebre, conocido como el Canto del Arco, lamentando la muerte de Saúl y Jonatán. En 2 Samuel 1, 19, 20 comienza: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. La parte más conmovedora del canto es la que dedica a su amigo Jonatán. En 2 Samuel 1:26 dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. En este lamento, David mostró su verdadera grandeza. No se regocijó por la muerte del hombre que había intentado matarlo tantas veces, sino que honró su posición como rey ungido de Israel. Y lloró con sincero dolor la pérdida de su mejor amigo, Jonatán. Con la muerte de Saúl, se abrió el camino para que David finalmente ascendiera al trono que Dios le había prometido. Pero su reacción demostró que no era un hombre sediento de poder, sino alguien que respetaba profundamente el plan divino y sus tiempos. Los años de persecución y prueba habían forjado en él el carácter necesario para ser no solo un rey, sino un líder conforme al corazón de Dios. Tras la muerte de Saúl, David consultó al Señor sobre su próximo paso. En 2 Samuel 2:1 leemos: después de esto, aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Obedeciendo a Dios, David se trasladó a Hebrón con sus 2 esposas y sus hombres. Allí, los hombres de Judá vinieron y lo ungieron como rey sobre la casa de Judá. En 2 Samuel 2:4 dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y gobernaría por 40 años en total. Como nos cuenta 2 Samuel 5:4-5, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Sin embargo, no todo Israel siguió a David al principio. Abner, el general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo proclamó rey sobre el resto de Israel, como dice 2 Samuel 2:8-9. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Así, comenzó una guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl. En 2 Samuel 3:1 vemos: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Con el tiempo, Abner tuvo un desacuerdo con Isboset y decidió pasarse al lado de David. En 2 Samuel 3:12 leemos: y Abner envió mensajeros a David de su parte, diciendo:
¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí, que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Abner trabajó para unir a todo Israel bajo el reinado de David. Pero Joab, el general de David, no confiaba en Abner, quien había matado a su hermano Asael en batalla. Cuando Abner visitó a David en Hebrón y se fue en paz, Joab lo mandó llamar en secreto y lo mató, como dice 2 Samuel 3:27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, para vengar la sangre de Asael su hermano, le hirió en la quinta costilla y murió. David se indignó por este asesinato traicionero y declaró públicamente su inocencia. En 2 Samuel 3:28-29 dice, cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino, delante del Señor para siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. David honró a Abner con un funeral digno y ayunó ese día, ganándose la aprobación del pueblo. Sin embargo, no castigó a Joab, probablemente porque lo necesitaba como comandante militar y porque era su sobrino. Mientras tanto, Isboset, al enterarse de la muerte de Abner, perdió el valor. Dos de sus capitanes, Baana y Recab, decidieron matarlo mientras dormía. En 2 Samuel 4:7 leemos, pues cuando entraron en la casa, él dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Los asesinos llevaron la cabeza de Isboset a David, esperando una recompensa. Pero David, una vez más, mostró su respeto por la casa de Saúl y su rechazo a la traición. En 2 Samuel 4:11-12 vemos su reacción, cuanto más a los hombres malvados que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus jóvenes, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Con la muerte de Isboset, ya no había obstáculos para que David reinara sobre todo Israel. Todas las tribus vinieron a él en Hebrón, y lo reconocieron como rey. En 2 Samuel 5:1-3 leemos, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Así, después de 7 años y medio de reinar solo sobre Judá, David fue finalmente reconocido como rey de todo Israel, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho muchos años antes. Una vez unificado el reino, David puso sus ojos en Jerusalén, que en ese tiempo estaba en manos de los jebuseos. Esta ciudad tenía una ubicación estratégica perfecta para ser la capital, situada entre las tribus del norte y del sur. En 2 Samuel 5:6 leemos, entonces el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en tierra. Los jebuseos se sentían seguros debido a la fortificación natural de la ciudad, ubicada en lo alto de una colina. Se burlaron de David, diciendo que incluso los ciegos y los cojos podrían defenderla de él. Pero David no se dejó amedrentar. En 2 Samuel 5:7-8 vemos, y los jebuseos dijeron a David, no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te rechazarán diciendo, David no entrará acá.
Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Después de conquistar la fortaleza, David la llamó la ciudad de David y comenzó a construir alrededor. En 2 Samuel 5, 9, 10 dice: Y David moró en la fortaleza y la llamó ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Para establecer su nueva capital, David necesitaba un palacio digno de un rey. Hiram, rey de Tiro, un reino famoso por sus cedros y sus habilidades en construcción, se ofreció a ayudar. En 2 Samuel 5:11 leemos: También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. David reconoció en esta ayuda la bendición de Dios. Como dice 2 Samuel 5:12, y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. No pasó mucho tiempo antes de que los filisteos se enteraran de que David había sido ungido rey sobre todo Israel. Preocupados por el creciente poder de Israel, lanzaron un ataque. En 2 Samuel 5, 17, 18 vemos: Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor y recibió luz verde para atacar. Logró una gran victoria sobre los filisteos, dando crédito a Dios. Según 2 Samuel 5:20, llegó pues David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: El Señor rompió a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa de aguas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos volvieron a atacar y nuevamente David buscó la guía de Dios. Esta vez, el Señor le indicó usar una estrategia diferente. En 2 Samuel 5, 23, 24 dice: Y consultando David al Señor, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas un estruendo que irá por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David obedeció y consiguió otra gran victoria, empujando a los filisteos lejos de Israel. Con la seguridad del reino establecida, David decidió traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo, y había estado en la casa de Abinadab desde que fue recuperada de los filisteos muchos años antes. En 2 Samuel 6, 2, 3 leemos: Y levantándose David, fue con todo el pueblo que tenía consigo a Baala de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Sin embargo, esta primera tentativa de traer el arca terminó en tragedia. Cuando los bueyes tropezaron, Uza extendió su mano para sujetar el arca, y Dios lo hirió por tocarla, ya que solo los levitas podían hacerlo. En 2 Samuel 6, 6, 7 dice: Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor del Señor se encendió contra Uza. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David se enojó por la muerte de Uza, pero también tuvo miedo de Dios. Dejó el arca en la casa de Obed-Edom, el geteo, por 3 meses.
Durante ese tiempo, David aprendió la manera correcta de transportar el arca, según las instrucciones que Dios había dado a Moisés. Cuando David vio que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom por la presencia del arca, decidió intentar de nuevo llevarla a Jerusalén. Esta vez lo hizo correctamente. En 2 Samuel 6, 12, 13 leemos: Fue dado aviso al rey David diciendo: El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David, lleno de alegría, danzó con todas sus fuerzas delante del arca. En 2 Samuel 6, 14, 15 vemos: Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así, David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta, pero no todos compartían su alegría. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo vio danzar desde una ventana y lo despreció en su corazón. Cuando David regresó a casa, ella lo confrontó con sarcasmo. En 2 Samuel 6:20 dice: Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo, Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David respondió defendiendo su alegría y humildad ante Dios. Como consecuencia del desprecio de Mical, ella no tuvo hijos hasta el día de su muerte, lo que en aquella cultura era considerado una gran vergüenza y castigo. Una vez establecido en su palacio, con el arca en Jerusalén, David sintió que algo no estaba bien. En 2 Samuel 7, 1, 2 leemos: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado paz con todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. David quería construir un templo para Dios, pero el Señor tenía otros planes. A través del profeta Natán, Dios le dijo a David que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo. Sin embargo, Dios hizo un pacto aún mayor con David. En 2 Samuel 7, 12, 16 vemos esta promesa: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es el famoso pacto davídico, una promesa que va más allá de Salomón y encuentra su cumplimiento definitivo en Jesús, el Mesías, descendiente de David, cuyo reino no tendrá fin. Bajo el liderazgo de David, Israel se convirtió en una potencia regional. Una serie de victorias militares expandió enormemente el territorio controlado por Israel. En 2 Samuel 8:1 leemos: Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Los filisteos, que habían sido una constante amenaza para Israel, fueron finalmente sometidos, pero David no se detuvo allí. En 2 Samuel 8:2 vemos: derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida,
y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Luego derrotó a Hadad-Ezer, rey de Soba, cuando éste intentaba recuperar su dominio junto al río Éufrates. En la misma campaña, venció a los sirios de Damasco cuando estos vinieron en ayuda de Hadad-Ezer. Como dice 2 Samuel 8, 5, 6, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió a 22,000 hombres de los sirios. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. También sometió a Edom. En 2 Samuel 8:14 leemos, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Estas campañas exitosas extendieron el control de Israel desde el río de Egipto hasta el Éufrates, cumpliendo así la promesa territorial que Dios había hecho a Abraham siglos antes. En 2 Samuel 8:15 vemos que David no solo era un gran guerrero, sino también un buen gobernante. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Para administrar su creciente reino, David organizó un gobierno eficiente. En 2 Samuel 8, 16, 18 encontramos su equipo de gobierno. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. En medio de su éxito, David no olvidó su amistad con Jonatán. Cuando le dijeron que un hijo de Jonatán llamado Mefiboset aún vivía, David lo mandó traer. Mefiboset era cojo de ambos pies debido a un accidente que sufrió cuando era niño el día que su padre y su abuelo murieron en batalla. David le mostró una gran bondad. En 2 Samuel 9:7 leemos, y David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Este acto de generosidad mostró que David no era como otros reyes de su tiempo que solían eliminar a todos los descendientes de la dinastía anterior. David honró su pacto con Jonatán y reflejó la misericordia de Dios en su trato con Mefiboset. A pesar de todos sus logros, David era humano y susceptible a la tentación. Su gran caída ocurrió en un momento de ociosidad. En 2 Samuel 11:1-2 leemos, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En lugar de estar liderando a sus tropas en batalla, como era costumbre para los reyes, David se había quedado en Jerusalén. Desde su palacio vio a una mujer hermosa bañándose. En lugar de apartar su mirada, David indagó sobre ella. Le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías el Eteo, uno de sus valientes guerreros que estaba en el frente de batalla. A pesar de saber que era una mujer casada, David la mandó traer y cometió adulterio con ella. En 2 Samuel 11:4-5 dice, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Cuando David se enteró del embarazo, trató de encubrir su pecado. Hizo venir del frente de batalla a Urías, aparentemente para que le informara sobre la guerra,
pero realmente esperando que Urías durmiera con su esposa y así creyera que el hijo era suyo. En 2 Samuel 11:8 leemos: y dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Pero Urías, mostrando una integridad ejemplar, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en batalla, como dice en 2 Samuel 11:11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David intentó de nuevo, emborrachando a Urías, pero ni aun así consiguió que fuera a su casa. Ante el fracaso de sus planes, David tomó una decisión desesperada y terrible. Envió a Urías de vuelta al frente con una carta para Joab, su general, en la que ordenaba: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. 2 Samuel 11:15. Joab cumplió la orden y en síntesis, Urías murió en batalla junto con otros soldados. Cuando le llegó la noticia a David, fingió que era una baja normal de guerra. En 2 Samuel 11:25 vemos su fría respuesta. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Después del período de luto, David tomó a Betsabé como esposa. Parecía que había logrado encubrir su doble pecado de adulterio y asesinato, pero no fue así. En 2 Samuel 11:27 leemos: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán usó una parábola sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero robó la única ovejita de un hombre pobre para dar de comer a un visitante. En 2 Samuel 12:5-6 vemos la reacción de David. Y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo directamente: tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. El profeta recordó a David todas las bendiciones que Dios le había dado y cómo él había despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. También le anunció las consecuencias de su pecado. Nunca se apartaría la espada de su casa y el mal se levantaría contra él de su misma familia. David, a diferencia de Saúl, reconoció inmediatamente su pecado. En 2 Samuel 12:13 leemos: su simple pero sincera confesión. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado. No morirás. Sin embargo, habría consecuencias. El hijo nacido de esta relación moriría. A pesar de que David ayunó y rogó a Dios por la vida del niño, éste murió al 7º día. David aceptó el juicio de Dios y confortó a Betsabé. Más tarde, Betsabé dio a luz a otro hijo, Salomón, a quien Dios amó de manera especial. En 10 Samuel 12:24-25 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Así llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado afectaron a toda su familia, tal como Natán había profetizado. El primer escándalo ocurrió cuando Amnón, uno de sus hijos,
Se enamoró enfermizamente de su medio hermana Tamar. Siguiendo un mal consejo, Amnón fingió estar enfermo y pidió que Tamar viniera a prepararle comida. Cuando estuvieron solos, la forzó y violó. En 2 Samuel 13:14 leemos: pero él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Después de violarla, Amnón la odió y la echó de su casa, aumentando así su humillación. Tamar rasgó sus vestidos y puso ceniza sobre su cabeza, signos de duelo, y se fue a vivir desolada en casa de su hermano Absalón. En 2 Samuel 13, 21, 22 vemos: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Pero Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aunque David se enojó mucho, no tomó ninguna acción contra Amnón, posiblemente porque era su primogénito o porque se sentía culpable de su propio pecado con Betsabé. Absalón, en cambio, esperó pacientemente su oportunidad para vengar a su hermana. 2 años después, Absalón organizó un banquete para esquilar sus ovejas e invitó a todos los hijos del rey. Cuando Amnón estaba alegre por el vino, Absalón ordenó a sus siervos que lo mataran. En 2 Samuel 13, 28, 29 dice: y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Tras el asesinato, Absalón huyó a Gesur, donde permaneció 3 años. Con el tiempo David se consoló de la muerte de Amnón y anhelaba ver a Absalón. Joab, percibiendo esto, organizó un plan para traer de vuelta a Absalón. Sin embargo, aun cuando regresó a Jerusalén, David no quiso verlo durante 2 años más. Finalmente hubo una reconciliación, pero no fue completa ni sincera. Absalón comenzó a conspirar contra su padre. Ganó el favor del pueblo situándose a la entrada de la ciudad y escuchando los problemas de la gente, sugiriendo que si él fuera juez, les haría justicia. En 2 Samuel 15:6 leemos: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Después de 4 años de esta estrategia, Absalón fue a Hebrón con el pretexto de cumplir un voto, pero realmente para proclamarse rey. La conspiración creció rápidamente y David, temiendo por su vida, decidió huir de Jerusalén. Mientras en 2 Samuel 15:14 vemos: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a andar, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. La huida de David fue humillante. Salió descalzo y con la cabeza cubierta, señales de duelo, mientras subía llorando por el monte de los olivos. Entre las personas que lo abandonaron estaba Ahitofel, su consejero de confianza, quien se unió a Absalón. En 2 Samuel 15:31 dice: y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Cuando Absalón entró en Jerusalén, Ahitofel le aconsejó atacar a David inmediatamente, mientras estaba débil y cansado. Pero Dios dispuso que Absalón siguiera el consejo de Husai, un amigo de David, infiltrado, quien sugirió esperar y reunir un ejército más grande. Esto dio tiempo a David para prepararse. Ahitofel, viendo que su consejo no fue seguido, comprendió que la causa de Absalón estaba perdida. En 2 Samuel 17:23 leemos: y Ahitofel,
viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió. Mientras tanto, David se preparó para la batalla con Absalón. Organizó su ejército en 3 divisiones, pero sus hombres le pidieron que se quedara en la ciudad. En 2 Samuel 18:3 dice: Mas el pueblo dijo: No saldrás, porque si nosotros huimos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será, pues, mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Antes de que sus tropas partieran, David les dio una orden especial sobre Absalón. En 2 Samuel 18:5 leemos: Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden acerca de Absalón a todos los capitanes. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín, donde el ejército de David derrotó a las fuerzas de Absalón. Durante la huida ocurrió un incidente trágico. En 2 Samuel 18:9 vemos: Y Absalón se encontró con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Un soldado vio a Absalón colgado del árbol y le avisó a Joab. Aunque el soldado se negó a matar al hijo del rey, Joab no dudó. En 2 Samuel 18:14-15 dice: Y respondió Joab: No perderé mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo hirieron y acabaron de matarle. Cuando David recibió la noticia de la victoria y de la muerte de Absalón, su reacción no fue de alegría, sino de profundo dolor. En 2 Samuel 18:33 leemos su lamento. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Su dolor fue tan intenso que convirtió la victoria en luto para todo el ejército. Joab tuvo que reprenderlo y recordarle su responsabilidad hacia sus leales seguidores. En 1 Samuel 19:5-6 dice: Entonces vino Joab al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. David se recompuso y salió a agradecer a sus tropas. Después de esto regresó a Jerusalén, perdonando a muchos de los que se habían unido a Absalón. Pero las rebeliones no habían terminado. Seba, hijo de Bicri, un benjamita, se levantó contra David, y las tribus del norte lo siguieron. En 2 Samuel 21:2 leemos: Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Joab persiguió a Seba hasta la ciudad de Abel Bet-Maaca. Cuando estaba por asediar la ciudad, una mujer sabia negoció con él. Le entregarían la cabeza de Seba a cambio de salvar la ciudad. En 2 Samuel 20:22 dice: Entonces la mujer fue a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda.
En los últimos años del reinado de David hubo un período de 3 años de hambre. Cuando David consultó al Señor, le dijo que era por la casa de Saúl, porque había matado a los gabaonitas. David hizo reparación a los gabaonitas y el hambre cesó. También realizó un censo del pueblo, lo que desagradó a Dios porque mostraba confianza en el número de soldados en lugar de confiar en el Señor. Como castigo, Dios envió una peste que mató a 70,000 hombres. En 2 Samuel 24, 16, 17 leemos: Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto, en la era de Araún a Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David compró la era de Araúna, edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos. En 2 Samuel 24, 25 dice: Y edificó allí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. En los últimos años de su vida, David envejeció, y su salud se deterioró. En 1 Reyes 1:1 leemos: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Aprovechando la debilidad de David, su hijo Adonías decidió proclamarse rey. En 1 Reyes 1:5-6 dice: Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Adonías organizó un banquete e invitó a muchos de sus hermanos y a hombres importantes, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes de David, ni a su hermano Salomón. Natán habló con Betsabé para informarle del plan de Adonías y le aconsejó hablar con David para recordarle su promesa de que Salomón sería rey. En 1 Reyes 1:15-17 leemos: Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Mientras Betsabé hablaba con David, Natán llegó para confirmar lo que estaba sucediendo con Adonías. Esto despertó a David a la acción. En 1 Reyes 1:29-30 dice: Y el rey juró diciendo: Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. David ordenó que Salomón fuera montado en su propia mula y llevado a Gión, donde Sadoc el sacerdote y Natán el profeta lo ungieron como rey. Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta y los gritos de alegría, Adonías y sus invitados se asustaron. Al enterarse de que Salomón había sido proclamado rey, los invitados de Adonías huyeron, y él mismo buscó refugio agarrándose a los cuernos del altar, temiendo por su vida. Salomón prometió no matar a Adonías si se comportaba con honor, pero le advirtió que si mostraba maldad, moriría. En 1 Reyes 1:52-53 leemos: Y Salomón dijo: Si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo:
vete a tu casa. Antes de morir, David dio instrucciones finales a Salomón. En 1 Reyes 2:4 dice: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la promesa que me ha hecho, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí en verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. También le dio instrucciones sobre cómo tratar con Joab, quien había matado a Abner y a Amasa en tiempos de paz, y con Simei, quien lo había maldecido cuando huía de Absalón. A la vez, le pidió que mostrara bondad con los hijos de Barzilai, quien lo había ayudado durante su huida. David dedicó mucho tiempo y recursos a preparar materiales para el templo que Salomón construiría. En 1 Crónicas 29:2-3 leemos: Yo con todas mis fuerzas he dispuesto para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que he dado para la casa de mi Dios, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. En su último discurso público, David bendijo al Señor delante de toda la asamblea y animó al pueblo a seguir a Dios. Luego murió. Como dice 1 Reyes 2:10-11, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Con la muerte de David, terminó una era dorada para Israel. A pesar de sus fallos, David estableció un reino fuerte y unificado. Conquistó Jerusalén, convirtiéndola en la capital política y religiosa, y preparó el camino para la construcción del templo. Pero su legado más importante no fueron sus conquistas militares ni sus logros políticos, sino su relación con Dios, expresada en los Salmos y en su actitud de humildad y arrepentimiento cuando pecó. Por eso, a través de toda la Biblia, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque amaba a Dios, y cuando falló, se volvió a Él con un corazón contrito y humillado. Fue sepultado en la ciudad de David, pero su legado espiritual vive hasta hoy en los salmos que escribió y en su descendiente más importante, Jesús, el Mesías, a quien también se le llama Hijo de David. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. A veces, cuando nos sentimos pequeños como David frente a Goliat, o cuando hemos caído como él cayó con Betsabé, necesitamos recordar que el Dios de David sigue siendo el mismo hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para recibir más historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Compártelo con tus amigos y familiares, porque la palabra de Dios siempre tiene el poder de consolar, animar y restaurar. Recuerda que en nuestro canal encontrarás más historias fascinantes de la Biblia, contadas de una manera que puedas entenderlas y aplicarlas a tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de David. Nos vemos en la próxima historia bíblica.